¿Existe algún episodio en tu vida donde echaste todo a perder? La voy a repetir. ¿Existe algún episodio en tu vida donde echaste todo a perder? En la mañana me desperté pensando en esa pregunta. Y me vino... Yo soy mucho de ver películas, me gusta mucho el cine. Y hay una película que a mí me gusta mucho, está dentro de mis top 10, y es El pianista. Esa película encuentro un film así, pero espectacular. Y hay una escena en esa película que es muy fuerte, y de hecho la mayoría de las personas que la han visto recuerdan una escena en particular de esa película. Y bueno, hay varias, la verdad, pero esta al tiro yo creo que si la vieron se van a acordar. Y tiene que ver con una madre que tiene a su hijo y se están escondiendo de los alemanes porque peligraba su vida, ¿verdad? Y todas las personas que estaban junto a ella. Y ella toma a su hijo y le tapa la boca para que no haga ruido y los pillen, porque no estaba sola, estaba con más personas. Y en ese aflicción, digamos, en ese instante, lo aprieta tan fuerte que lo asfixia y lo mata al niño. Es muy fuerte esa escena. Más adelante en esa película hay otra escena donde están en un patio todos juntos esperando ciertas decisiones con respecto a ellos y se escucha de fondo a esta mujer. ¿Por qué lo maté? Se escucha. ¿Por qué lo maté? Fuerte. Hoy día vamos a hablar de la dicha del perdón. Y es un tema súper profundo. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento nos hemos equivocado, todos. Y de una u otra forma nos hemos sentido culpables por cualquier cosa que hayamos hecho, sea grande o sea pequeña. Y la diferencia está en cómo enfrentamos esa culpa. Hay ejemplos también, me imagino que han escuchado, por ejemplo, cuando hay padres que han olvidado a sus hijos en el auto, por ejemplo, y con el calor también el hijo ha fallecido. ¿Qué pasa con ese padre? Con el corazón de ese padre, de esa madre. ¿Cómo rehace su vida después de ese episodio? Dicen que no hay dolor más grande que perder un hijo. Algún crimen, por ejemplo, que sucede después de un arrebato, de un momento de ira, de un instante de locura. Esto claramente puede cambiar nuestras vidas para siempre. La pregunta que les quiero dejar ahora es, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo manejan ellos esa culpa y el peso de todo esto? Oremos para comenzar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder tener esta instancia, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder meditar en ella. Gracias por aquella verdad, por aquel amor, por aquella justicia, por aquel sacrificio, Señor, que tú nos mostraste al entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias por este increíble privilegio de poder apreciar, Señor, de que tú coloques en nuestros corazones esta verdad, esta escritura, Señor, que viene de lo más profundo también de tu corazón y nos quieres entregar para que podamos cambiar nuestras vidas, Señor. El sentido de nuestras vidas muchas veces, el camino de nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar acá, de los que están escuchando, de los que escucharán después por Spotify, por cada uno de los que han de escuchar esta prédica, Señor. Humildemente te pido que me uses para que salga por mi boca, Señor, lo que tú quieras que salga, Señor, y que edifique a tu pueblo. Abre los corazones, prepara sus corazones, sus mentes, para poder recibir de la mejor manera posible este mensaje. En nombre de Jesús. Amén. Hay un tipo de manifestación de la culpa que piensa, yo me siento tan agobiado por la culpa que ya no tengo
derecho a vivir. Yo soy tan indigno que ya no puedo soportarlo. Ese pensamiento genera en las personas en el día a día una actitud de buscar compensar, de algún modo, con esta culpabilidad. Eso en psicología se llama lógica de compensación. Me equivoqué en esto. Ahora debo poder remediarlo de algún modo, ¿no? Lamentablemente esta idea en la mayoría de los casos fracasa, lo que nos lleva a otro punto, la confrontación. La confrontación se basa en atacar esa culpa. Paso 1. Se baja el perfil de la problemática. Él agredió a su mujer, pero hay que entenderlo. Él se crió viendo eso, ¿no? Paso 2. Dividir la responsabilidad. Es que también tú hiciste eso ese día, ¿recuerdas? No fui el único. Entonces pasa que la culpa, que resultaba grande al comienzo, se va transformando poco a poco en una culpa más pequeña. Y esa pequeña culpa que queda, la termino dividiendo. Y pasamos al paso 3. Termino atacando al acusador. Pero ¿quién eres tú para acusarme a mí? Tú no tienes derecho a decirme eso a mí, porque tú no sabes lo que he vivido. Estos 3 pasos son usados siempre al querer confrontar un tema relacionado con la culpa. Primero, le bajo el perfil. Segundo, delego la responsabilidad. Tercero, ataco al acusador. El problema siempre después de este proceso es que no hay ninguna solución. Sigue habiendo un corazón culpado y disfrazado. La culpa permanece ahí. Tarde o temprano, esa culpa volverá y comenzará nuevamente el ciclo antes mencionado. Lamentablemente, estos puntos mencionados muestran y enseñan 2 grandes mentiras. Primera, no hay suficiente perdón en Dios. Por eso yo debo sufrir y debo compensar en alguna manera. Esto tiene un dejo de humildad, tal vez, ¿verdad? Pero no se equivoquen. Esto es profundamente orgulloso. ¿Por qué? Porque no es Cristo quien paga por mí. Yo soy el que pago. Y como segundo punto, el hombre en el fondo tal vez no es tan pecador. ¿Por qué? Porque ahora los tiempos cambiaron. Las cosas ahora no son como antes. Las personas han evolucionado, ¿verdad? Piensan de otra manera. Lo importante, hermanos, que veremos esta mañana es que hay sanidad en Dios. Por eso meditaremos en el Salmo 32 y, como les decía antes, en la dicha del perdón. Voy a leer lo mismo que leímos anteriormente en la lectura alternada, pero en la versión NBI. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en los desbordantes aguas del juicio. Pero tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que lo obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Se dice que una vez se le preguntó a Martín Lutero que cuál era su salmo preferido.
Y él contestó, Salmi Paulini. Y todos quedaron así, no entendieron ni una cuestión. Y le preguntaron nuevamente, ¿cuál es su salmo preferido? Y dijo el Salmo 51, el 130, el 143 y el Salmo 32. Porque todos ellos enseñan el perdón de nuestros pecados, además de no contener ni la ley ni las posibles obras del hombre. Por lo tanto, les llamó los Salmos Paulinos. El libro de los Salmos, hermanos, contiene probablemente la capacidad de contener o de concentrar gran parte de las emociones que podamos tener o experimentar como seres humanos. Y las confronta con el proceso de santificación que Dios está llevando a cabo en nosotros. En otras palabras, es imposible leer los Salmos y no sacar algún tipo de provecho, meditando en la colección de estos 150 poemas y cánticos al Señor, que nos llevan a derramar al final nuestro corazón delante de Él. El libro de los Salmos nos muestra las emociones de hombres de Dios que muchas veces idealizamos, ¿verdad? No entendiendo que eran igual que muchos de nosotros y que pasaban por las mismas dificultades y padecimientos que cualquiera de nosotros. Este libro nos muestra cómo brotan a flor de piel emociones tan reconocibles como el enojo, la alegría, la tranquilidad, la culpa, etc. Y en este caso en particular, el Salmo 32 muestra cómo se enfrentó el rey David como un ser humano, como una persona común y corriente, como usted o como yo, como un pecador delante de Dios. Es muy probable que este Salmo 32 David lo escribiera posterior al Salmo 51, donde confiesa su pecado, después de ser confrontado por el profeta Natán, y en donde escribe estas palabras. Salmo 51. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren después lo que dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Este salmo se pueden ver los efectos del perdón de Dios en la vida del rey David. David sufrió la angustia por mucho tiempo y ahora está declarando su experiencia en un salmo que cuenta la historia de un hombre que sufrió bajo el peso de la culpa y que llegó a los pies del Señor y encontró ahí la libertad de esa culpa. Casi con certeza podemos decir que bajo el peso de una angustia muy similar a esta haya escrito el Salmo 32, que es el que hablaremos y veremos ahora. Permítame tomar agüita. Oh, tengo 2 vasos. Qué bendición. Falta de uno, tengo 2. Hace algunos años, un hermano de la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, donde antes nos congregábamos con la Cote, mi esposa, para que no... estaban entrevistando a unos jóvenes por el proceso de catecúmenos en su examen final de fin de año. Entrevista que recientemente hicieron muy bien Benjamín y Jocelyn, ¿no? Y este hermano les hizo una pregunta que viene a sintetizar muy bien de qué hablaremos hoy. Le dijo, hermano, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas en una bancarrota espiritual? ¿Cuándo te diste cuenta de que necesitabas a un Salvador? ¿De que espiritualmente no tenías nada y tuviste que rendirte a los pies del Señor? En el caso del rey David estaba sucediendo algo muy parecido. Estaba mostrando su bancarrota espiritual, reconociendo que había fallado delante de Dios, que había cometido pecado delante de sus ojos. Pensemos un momento en esto. El rey David, el más recordado y apreciado rey de la nación de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios y que en menos de 2 capítulos quebranta todas las leyes posibles de Dios y además queda registrado esto para siempre en un libro histórico como es Segunda de Samuel. ¿Por qué les comento esto? Porque una de las señales más potentes en la que podemos tener certeza acerca del perdón de Dios es porque llegamos a un punto en nuestra vida en que ya no tenemos vergüenza.
Me refiero a la vergüenza de reconocer nuestro pecado y en que Dios, en su amor justo y lleno de misericordia, nos perdonó. Ese ejemplo podemos verlo no solo acá, sino también en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en la historia de la mujer samaritana. Jesús la llama, la expone y le hace ver todos sus pecados delante de Dios. Y esta mujer, cuando se siente perdonada, corre hacia la ciudad e invita a las personas a ir donde aquel hombre que conocía perfectamente su vida y que la había expuesto tal cual era. Otro ejemplo es la vida de Pablo, del apóstol Pablo, cuando declara finalmente en una de sus cartas: Cristo vino a morir por los pecadores. ¿Y saben qué? De todos ellos, yo soy el primero. En esto está diciendo, en pocas palabras, ¿ustedes conocieron quién fui yo? ¿Perseguidor de la iglesia? ¿Alguien que quebrantó la ley de Dios? Pero que sin embargo, acá estoy, frente a ustedes, sirviendo a mi Señor. Regresemos otra vez y enfoquémonos en el Salmo 32 y separemos esto en 3 puntos. Primer punto, el arrepentimiento nace de Dios, siempre. Muchas personas de afuera del mundo cristiano defienden la postura que el tema del arrepentimiento y la confesión de pecados es una doctrina de la iglesia y que es meramente humana y que la religión la inventó. La psicología aporta en este punto y anula toda posibilidad que el peso o las cargas que podamos sentir sean producto de una relación con el concepto de pecado. Y van en contra de ese deseo divino y de cómo Dios planificó las cosas de manera perfecta. Si le preguntamos a cualquier persona sobre su pecado, la mayoría nos dirá que no son pecadores, que ellos no matan, que no roban, que no engañan. Yo no soy pecador, yo no soy como esas personas malas, porque las personas malas están en la cárcel. Esto crea de inmediato un sentimiento de superioridad y de estar un escalafón más arriba al común de la gente. Solo porque no han hecho nada de lo antes mencionado, se creen superiores. El problema de esta postura es que nosotros con esto minimizamos la santidad de Dios. ¿Y esto por qué? Porque Dios es un ser infinito. Acá quiero que me sigan, por favor. Dios es un ser infinito y todos sus atributos también lo son. Por ende, si su amor, su misericordia, su providencia son infinitas, su justicia también lo es. Incluso su ira. Y es ahí, hermanos, donde se nos genera un tremendo problema. Los atributos de Dios son infinitos. No podemos acercarnos por nuestros propios medios al Padre, pues cualquier pecado o desobediencia a Dios está afectando su condición santa e infinita. Por eso, bíblicamente, no podemos tener un escalafón de pecado, pues hasta el más mínimo pecado está afectando esa condición santa e infinita de Dios. Por consecuencia, tu falta, mi falta, delante de Dios, se transforma en algo infinito. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no puedes tener el perdón de Dios. Ahora, hermanos, esto es sumamente complicado en teoría. Para que alguien desee acercarse a Dios, pues no podemos hacer nada para alcanzar el perdón de Dios desde nuestra propia humanidad. No hay forma de hacer eso. Por ende, estamos fritos. No nos podemos acercar a un Dios que es infinito, santo y perfecto. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es finita, pecadora e imperfecta. Si nuestra falta es infinita, en presencia de este Dios maravilloso, existe solo una manera de pagar nuestra culpa, y esta es ser apartados o muertos por la eternidad, apartados para siempre de la santidad de Dios. Porque Dios no puede relacionarse con aquello que no es santo. Por eso es muy difícil pensar en que nosotros podamos hacer cosas o que podamos merecer el favor de Dios por hacer nosotros algo. Y es por eso que el primer versículo del texto que estamos viendo, David empieza expresando y dice: «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado». Acá David señala que recibió el perdón, que no es un hecho que nazca de él, es algo externo, cae sobre él. No es algo que haya tenido que trabajarlo de ningún modo.
En el versículo 2, él comenta quién le da ese perdón. Dice que es el Señor. Y ahora, ¿qué sucede cuando él recibe este perdón? ¿Se queda callado y se hace el leso? No, él busca comunicarlo, compartirlo, para que la gente entienda cómo funciona la relación que tenemos con Dios. Recordemos que para David no era solo el pecado ante los ojos de Dios, lo cual ya era grave, sino que además él estaba arrastrando a todo un pueblo detrás de él, ¿verdad? Porque era rey. Y lo estaba arrastrando bajo su condición de pecado, delante de los ojos de Dios. Por eso era necesario que Dios, en su providencia, mandara a un profeta para que vaya donde David y lo enfrente. Natán le dice: has pecado ante los ojos de Dios, pero Él te está dando una chance para que te arrepientas. Acá, hermanos, existe un nexo claro y radical con la posibilidad de reconciliación que nos ofrece Dios en estos tiempos, por medio de su Hijo Jesucristo. Existe una justificación y una base legal para esta reconciliación, y es por medio del perdón de nuestros pecados. Es la única forma de volver a restablecer esa comunión con el Padre, ¿verdad? Si acá alguno de ustedes, o los que están viendo la transmisión, o después la van a escuchar, no haya experimentado el perdón de sus pecados, ni obtenido esta reconciliación con Dios, y se sienten cansados, cargados de seguir luchando, déjeme decirle que es exactamente lo que nos dice el texto en el versículo 3, que sentía el rey David. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando, como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Si te estás sintiendo así, te invito a meditar en el precioso regalo que Cristo te quiere entregar, el perdón de tus pecados por medio de Jesucristo. Punto 2. La bendición del perdón. En este punto hay dos preguntas. ¿Qué es lo que el pecado genera en la vida de la persona? El pecado entristece nuestra alma y va marchitando nuestra vida al punto de tener esta sed espiritual insaciable. Nuestra condición es una condición pecaminosa. No se representa solo por un pecado en particular. Vivimos en pecado. Siempre estamos en nuestra condición, ¿verdad? Estamos en pecado. Necesitamos salir de esto de alguna forma. Nuestro corazón en ese momento se encuentra fragmentado en muchas partes, los cuales, para poder seguir adelante, empiezan a crear ídolos que nos dicen: si tú no tienes paz y tranquilidad en esta área de tu vida, yo te ofrezco esto. Si tú te rindes a mí, yo te daré esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelas. Esto es fácil verlo en personas donde su condición es más clara. Por ejemplo, en el caso de las drogas o el alcohol. Incluso su cuerpo, su estado de ánimo cambia al desear encontrar esto que lo anima, que los hace borrarse de la realidad en la que se encuentran. Ese ídolo nos dice: dale nomás. Total, durante este rato te vas a sentir mejor. Échale para adelante nomás. Para otros, por ejemplo, el ídolo va por otro camino. Muchas veces es la necesidad de admiración. El sentirse importantes por un momento. Pero después, cuando se apagan las luces, cuando se cierra el telón, vuelven a su misma tristeza de siempre. Vuelves a sentirte igual, de podrido, que cuando comenzaste. Y así es su ciclo, una y otra vez. En el fondo, nada puede llenar ese vacío en tu corazón. Nada. Entonces, hermanos, este salmo nos va mostrando cómo esta condición de pecado no es solo una realidad espiritual, sino es también una realidad física. Se va transformando, se va trastocando. No dormimos bien, no tenemos la capacidad ni siquiera de sonreír. Y esto muchas veces es solapado. Hay gente muy religiosa incluso, que uno podría decir: aquella persona debería tener en su vida la alegría de Cristo, la alegría que el Señor promete en su palabra, pero al final del día es una alegría falsa, porque han transformado la religión en un ídolo. Y hacen cosas para sentirse bien, pero al final del día siguen sintiéndose igual de vacíos.
lo que nos lleva a pensar inmediatamente que todas estas cosas que estoy diciendo podrían afectar perfectamente tu vida y la mía. Nadie de esta sala, nadie, está exento de poder pasar por alguna de estas condiciones. Ninguno. Puedes venir a la iglesia todos los domingos, pero puedes estar igualmente vacío. ¿Y sabes por qué? Porque la transformación tiene que partir acá adentro. Debe haber un arrepentimiento genuino delante de Dios. Ahí empieza todo. Esto no significa que se van a acabar todos sus problemas. Claramente no es así. El rey David tuvo muchos problemas también después. Se trata de que nuestros corazones realmente cambien en favor de sacar los ídolos que tenemos y que Cristo pase a ser ese centro. Y que a través de Él podamos sentirnos satisfechos. Que ya no necesitemos el aplauso para sentirnos bien. Porque tenemos nuestra suficiencia en Cristo. Ya no necesitamos depender de algún tipo de químico o fármaco o de alcohol, porque Cristo llena esa área de mi vida. Fíjese lo que dice el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Noten cómo la confesión de nuestro pecado se hace fundamental. Esta es una respuesta a la voz de Dios. Es una respuesta al mensaje de salvación que Dios le estaba entregando a David. Es la reacción natural de una persona que está siendo llamada por Dios cuando es confrontada. Por eso la doctrina del arrepentimiento no es algo humano, es algo que proviene de Dios. Pues Él nos confronta con su palabra y no podemos quedar impávidos a esta verdad, a esta realidad. Solo el Espíritu Santo nos trae de la muerte a la vida. Por eso, después el rey David dice, los fieles te invocan. ¿Quién puede ser fiel sino aquel que ha recibido gracia? Y como punto 3, la bendición del perdón es para el pueblo de Dios. Un teólogo dijo una vez, no hay bendición de Dios fuera del pueblo de Dios. Algunos dirán, ¿pero cómo? Si Dios de todas formas nos da de su gracia común, ¿verdad? A todas las personas. Y si existen situaciones de bendición incluso para los no cristianos. Claro, Dios sostiene a todo el universo y sostiene a todos por igual, justos o pecadores. Pero la bendición especial de Dios, la bendición del perdón de los pecados, es para el pueblo de Dios. Fijémonos ahora en los versículos del 7 al 9. Dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Fíjense ustedes cómo lo manifiesta el salmista. Luego de arrepentirnos, guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos acercarnos a Dios no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Y es la forma que Dios nos entregó, que Dios estableció para poder relacionarnos con Él. Ahora, entendamos esto también. Tú puedes decir, ok, Dios me perdona. Gracias, Señor. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo continúo esta carrera? ¿Cómo sigo? ¿Cómo mantengo este camino? En el fondo tú sabes que debes seguir lo que Dios te está diciendo. Pero lo fantástico de esto es que es justamente Dios el que va a providenciar, y ya lo realizó en cada uno de nosotros, lo necesario para que puedas caminar por este camino. Recuerda que fuiste escogido desde el principio de los tiempos, desde antes de la creación de todo lo que existe, para ser llamado su hijo. Nunca olvides esto, nunca. En pocas palabras, Él ya dispuso y ya te proveyó de antemano de todo lo que te hará falta para poder continuar y seguir adelante. Nunca te dejó solo, hermano. Y nunca lo hará. Recordemos lo que significa vivir en una comunidad cristiana, que entre todos nos apoyamos. Él nos propicia o nos prepara lo que necesitamos para nuestro bienestar, por medio de la comunión y de la enseñanza de su palabra. Él nos mostrará el camino.
El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tu palabra, Señor, encontré la forma de poder conducirme, la forma de poder desarrollarme en esta vida, de conducirme de buena forma por este camino. Es muy importante entender que nosotros somos justos solamente por los méritos de Cristo, delante de los ojos de Dios. Somos santos para Él, pero jamás dejamos de ser unos pecadores. Jamás yo dejo de ser un pecador. Estoy en un proceso de santificación. Recordemos nuestra condición. Y eso es lo que muestra acá el rey David en el versículo 8. El otro día le decía a una hermana que en este texto, en este salmo está uno de mis versículos preferidos en toda la Biblia. Dice el Señor, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. En otra versión, en la Reina Valera, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. David acá nos comparte que el mismo Señor nos va a instruir. Tú, dice David, vas a velar por mí. Tú me darás el consejo. Tú me mostrarás el camino por donde debo andar. Y sobre mí pondrás tu mirada. Esta misma verdad es la que podemos esperar hoy, después de la venida de Cristo. Y porque Él envió al Espíritu Santo para poder generar en nosotros la capacidad de poder buscarle y de poder seguir sus pasos. Y miren, hermanos, en los últimos versículos. La esperanza que nos otorga el Señor a quien confíe y entregue su corazón a esta verdad. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Cantad todos ustedes los de corazón sincero. Para ir terminando. Nunca olvidemos que el Evangelio, en esencia, consta de dos pasos básicos: arrepentimiento y fe. El Evangelio no es solo la puerta de entrada a esa vida eterna que Cristo te ofrece junto a Él, sino que también es el camino por el cual debo andar y en donde el Señor mismo fijará su mirada y su cuidado sobre nosotros. Debemos creer que Cristo cumplió con todas las exigencias de Dios para que nosotros no tengamos que cumplirlas. En resumen, la doctrina de la confesión y del perdón de pecados es una doctrina de Dios, no es del hombre. Nace en el corazón de Dios. El Señor te dice, si te quieres acercar a mí, arrepiéntete y ten fe. Punto 2. La bendición está ilustrada en esta experiencia de David. Cómo el Señor lo perdonó y lo transformó a tal punto que se puede decir de Jesucristo que Él viene de la familia de David. Es parte de su genealogía. Qué bendición tremenda el poder ser considerado parte de la genealogía de Jesús. A pesar de tus errores, a pesar de tu pecado. ¿Por qué? Porque se arrepintió con un corazón sincero. Confesó sus pecados y porque el perdón de Dios cayó sobre su vida y lo transformó. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y punto 3, el perdón es por medio de Jesucristo. Apuntemos a ese perdón. Primero de Juan 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es importante, hermano, que nos demos cuenta que nosotros no nos tropezamos con las piedras grandes, sino con las pequeñas. Son los peldaños que son un poco más chicos, un poco más grandes, lo que nos hacen tropezar. Es ahí donde caemos, es ahí donde mostramos nuestra lealtad al Señor. Lo que habla de una verdadera transformación en mi vida no se basa en cuán religioso pueda ser o cuán religioso me pueda poner, sino en cómo tú confiesas, en cómo testificas el poder y el amor de Dios en tu vida. Que tu testimonio sea la luz para otros también. Y para ti, que tal vez no conoces a Cristo, acércate. Si estás acá o estás viendo por Facebook
o la transmisión de audio por Spotify después, déjame decirte que es porque el Espíritu Santo de una u otra forma está hablando a tu vida, para que escuches el Evangelio y le entregues tu vida por completo al Señor. Créeme que no es casualidad el hecho de que estés escuchando este mensaje, porque la Biblia nos dice que no hay nadie quien busque a Dios, nadie. Y si estás hoy acá o lo estás escuchando después, es porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, te está buscando y por medio de este mensaje del Salmo 32, te está dando a conocer la gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias por este potente mensaje, Señor. Por este amor que no podemos entender, pero que nos muestra, Señor, desde lo más profundo de tu ser. Gracias por poder tener la posibilidad de dirigirnos a ti. Gracias por poder tener la posibilidad de poder arrepentirnos, de poder pedirte perdón, Señor. Esta condición que tenemos, que proviene desde lo más hondo de nosotros. Tú, Señor, nos diste una salida, una alternativa, Señor, a este sufrimiento, a esta culpa. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros pecamos. Es nuestra esencia, es nuestra condición. Pero tú nos prometes que si nos acercamos a ti con un corazón sincero, tú nos perdonarás. Y tú restablecerás, Señor, lo que hemos perdido. Gracias por este privilegio, gracias por este amor, Señor. Gracias por esta justicia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, al morir por nosotros en aquella cruz de vergüenza. Gracias porque al estar Él clavado en esa cruz, Señor, estaba haciendo lo que nosotros merecíamos. Estaba tomando nuestro lugar. Nosotros tendríamos que haber estado ahí, pero tú por amor y por ser justo, Señor, y porque nos diste una esperanza, es porque tú tomaste nuestro lugar. Y por eso, Señor, ayúdanos a poder reconocerte en nuestros caminos, Señor, a poder realmente entender de qué se trata este increíble amor, Señor. Este precio, Señor, que tuvo que pagar aquel que era santo, que era puro, que era perfecto, Señor. Y que toda tu ira, Señor, en ese momento cayó sobre él. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a reconocer esa verdad en nuestra vida, día tras día, paso tras paso, Señor. Ayúdanos a poder derramar lo que tenemos dentro, Señor, a derramar ante ti y decirte, perdona, Señor, perdóname. Gracias por este tiempo, Señor, por cada uno de los que estamos acá. Y nuevamente, Señor, establece en nosotros, Señor, y muéstranos claramente en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, de qué se trata todo esto, Señor, y que hubo una muerte de alguien que no debería haber muerto por nosotros y que sin embargo Él se entregó, Señor, se entregó voluntariamente y padeció hasta la muerte y muerte de cruz, solo por amor a nosotros. Gracias, Señor, solo por los méritos de Cristo.